Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Directiva para el Programa de Servicios y Obras, periodo 2022-2024. De la Dirección General de Abastecimiento y de moderar esta reunión virtual durante la presentación. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta charla forma parte de un ciclo de conferencias que iniciamos y que tiene como finalidad difundir y analizar el contenido de la directiva número 001-54.01, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, publicada en el Diario Peruano el pasado 19 de febrero de 2021. Quiten su asistencia completando el link que en la opción preguntas del evento. Para nosotros es muy importante para poder enviarles nuevamente después la información. A continuación, da pase a nuestra expositora, Mariela Córdoba, especialista de planeamiento del abastecimiento de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, periodo 2022-2024. Adelante, Mariela. Gracias, Cecilia, por la presentación. En primer lugar, agradezco la participación de todos ustedes esta mañana de webinar, efectivamente en la que abordaremos la programación multianual de bienes, servicios y obras, el nuevo marco normativo, en el que desarrollaremos los componentes, las fases y el producto final, así como la gestión del mismo. El objetivo de la presentación es dar a conocer las disposiciones sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras para el periodo 2022-2024, que se requieren para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Siguiente diapositiva, por favor. Hoy abordaremos el siguiente contenido de la programación multianual de bienes, servicios y obras. El primero será el marco normativo. Segundo, criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras, en adelante la PMBCO. Como tercer punto abordaremos la participación de los actores vinculados a la PMBCO. Como cuarto punto será el proceso de la PMBCO. Y quinto punto, como producto final, el cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos el marco normativo. Como pueden apreciar, tenemos el Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, la AFSP, en el cual se establecen normas básicas sobre la misma para su gestión integrada y eficiente de manera intersistémica en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Asimismo, determina que el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento, la DGA. Por otro lado, determina también que la programación multianual de bienes, servicios y obras, la PMBCO, es parte del proceso de programación de recursos públicos. El siguiente decreto legislativo es el 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual desarrolla y establece los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando también que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de gestión por resultados. Luego tenemos el Decreto Supremo número 217-2019-EF, que aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Reglamenta el mismo a través del desarrollo de la cadena de abastecimiento público con una visión sistémica e integral. Asimismo, tiene como finalidad regular los mecanismos para asegurar el aprovisionamiento y la gestión de los bienes, servicios y obras que requieran las entidades para el cumplimiento de sus metas o objetivos estratégicos y operativos a través del empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados. Finalmente,
No menos importante, tenemos nuestra directiva, ¿no? Que es el nuevo marco normativo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y nos referimos, tal como nos comentó al inicio Cecilia, a la directiva número 001-2021-EF/5401, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras por un periodo mínimo de 3 años. Con la finalidad también de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, abordaremos ahora los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es importante mencionarlos ya que a través de los cuales debemos basar nuestras acciones para el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1439, en el artículo 2 exactamente, se detallan los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, adicionalmente a los principios de la administración financiera del sector público y los del derecho público en los que resulte aplicable. El Sistema Nacional de Abastecimiento se rige por los siguientes principios. Economía. Razonable uso de recursos, el cual consiste en una gestión desarrollada aplicando los criterios de simplicidad, de ahorro en el uso de los bienes, servicios y obras mediante el empleo razonable de recursos públicos y maximización del valor por dinero. Recuerden, es el empleo razonable de recursos públicos y maximización del valor por dinero. Siguiente principio, eficacia. El cumplimiento de metas con recursos disponibles. Consiste en una gestión orientada al cumplimiento de las metas y objetivos, con los recursos disponibles en la oportunidad requerida, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos. Tercer principio, eficiencia. Empleo de medios necesarios para el máximo rendimiento de recursos. Consiste en una gestión empleando los medios necesarios con criterios de calidad y buscando siempre el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales asignados. Siguiente principio, oportunidad. Plazos razonables para el cumplimiento de funciones. Consiste que las áreas involucradas de la gestión de la cadena de abastecimiento público doten a las entidades en tiempo y modo oportuno los bienes, servicios y obras dentro de las fechas programadas para el cumplimiento de sus funciones y actividades. Entonces, este principio de oportunidad debemos tenerlo muy en cuenta, ya que rige a lo largo de todo el desarrollo de la cadena de abastecimiento público, también al igual que los otros principios que detallamos ahora. El siguiente principio es la predictibilidad, confianza y certidumbre en las decisiones. Consiste en la realización de procedimientos y la elaboración de información con la finalidad de generar la confianza y certidumbre en las decisiones de los actores a través del empleo de criterios uniformes y objetivos en el desarrollo de las actividades del sistema. El siguiente principio, racionalidad, métodos y procedimientos lógicos. Consiste en una gestión desarrollada mediante el empleo de métodos y procedimientos lógicos que permitan optimizar el empleo eficiente de los fondos públicos. Siguiente principio, sostenibilidad, ambiental, social y económico. Consiste en una gestión basada en el desarrollo sostenible de la cadena de abastecimiento público, respetando el medio ambiente, el desarrollo social y económico, a fin de priorizar estratégicamente las necesidades de la ciudadanía y el empleo eficiente de los recursos públicos. El siguiente principio, transparencia, información pública, accesible, confiable y oportuna. Asimismo, en este aspecto, las entidades del sector público proporcionan información clara y coherente con el fin de que las actividades del abastecimiento sean comprendidos por todos los actores que participan del Sistema Nacional de Abastecimiento, garantizando que la información sea pública, accesible, confiable y oportuna. Entonces, tengamos en cuenta estos 8 principios del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora veamos los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Considerando la integración intersistémica, el Sistema Nacional de Abastecimiento comprende los siguientes componentes. Son dentro del tema de las actividades o en el marco de las actividades de la cadena de abastecimiento público.
Como pueden apreciar, son tres. El primero es la programación multianual de bienes, servicios y obras. El segundo, la gestión de adquisiciones. Y el tercero es la administración de bienes. La programación multianual de bienes, servicios y obras, que es lo que desarrollaremos a lo largo de la siguiente capacitación o el webinario de la mañana. Tenemos que la programación multianual de bienes, servicios y obras, como parte del proceso de programación de recursos públicos de la administración financiera del sector público, tiene por finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector público y el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública. Y en ese sentido está conformado por el planeamiento integrado y la programación, los cuales desarrollaremos a profundidad a lo largo de la presente capacitación o exposición. Vayamos a ver el segundo componente, que es la gestión de adquisiciones. Como parte del proceso de la gestión de recursos públicos de la Administración Financiera del Sector Público, la AFCP, comprende actividades e instrumentos mediante los cuales se gestiona la obtención de bienes, servicios y obras para el desarrollo de las acciones que permitan cumplir el logro de los resultados. Y está conformado por la contratación, el registro y la gestión de contratos. Veamos el tercer componente, la administración de bienes. Como parte del proceso de gestión de recursos públicos de la Administración Financiera del Sector Público, la AFCP, comprende las siguientes actividades. Primero, almacenamiento, distribución, mantenimiento y la disposición final. Bien. Es importante además, tal como podemos apreciar, que la programación multianual de bienes, servicios y obras como primer componente es el pilar, son las bases, las columnas, por así decirlo, de todo el desarrollo de la cadena de abastecimiento público, por lo cual es importante incidir en la importancia, en la calidad de información, en la característica, en la sostenibilidad o lo que contenga, digamos, en materia de planeamiento integrado y programación, ya que lo que consideremos en este primer componente nos va a permitir el desarrollo, el éxito, y nuevamente incido en la calidad de información que se desarrolla y se lleva a cabo en los siguientes dos componentes. Es decir, la información que se tenga en cuenta en este primer componente de la programación multianual de bienes, servicios y obras va a permitir el desarrollo de la gestión de adquisiciones y de la administración de los bienes como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Como segundo punto tenemos los criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva, por favor. Los tres primeros criterios que podemos apreciar se encuentran establecidos en el artículo 9 también del Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Nos referimos al Decreto Supremo 217, los cuales son flexibilidad, actualización por variación de metas u objetivos. Es decir, permite la actualización o cambios en función a la variación de metas u objetivos estratégicos y operativos de la entidad. Es un criterio súper importante porque nos va a permitir también acceder o hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las circunstancias, a las características o a la variación que existe en las metas u objetivos institucionales. Entonces, es uno de los principales criterios que se toman en cuenta al momento del desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. El siguiente criterio, equilibrio. Correspondencia con metas u objetivos sin exceder el presupuesto asignado. Es decir, garantiza su plena correspondencia con la magnitud y dimensión de las metas u objetivos estratégicos y operativos de las entidades sin exceder el presupuesto institucional asignado, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para el desarrollo de la PMBCO. Tercer criterio, razonabilidad. Uso racional y responsable de los recursos. Es decir, asegurar el uso racional y responsable de los recursos públicos asignados, garantizando el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades. Adicional a los tres primeros criterios, tenemos dos criterios, los cuales se señalan en el artículo 5 de la directiva, y estos son consistencia. La información registrada guarda consistencia con lo generado en otros sistemas administrativos.
es decir, la información generada en atención a lo establecido por otros sistemas administrativos del sector y que tengan vinculación con la gestión de la cadena de abastecimiento público, deben guardar consistencia en el marco del desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Por último, tenemos el criterio de la programación multianual. Se realiza por un periodo mínimo de 3 años. La programación multianual de bienes, servicios y obras debe efectuarse mínimo con 3 años fiscales consecutivos en función de las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades. Entonces, tengamos en cuenta estos 5 criterios: flexibilidad, equilibrio, razonabilidad, consistencia y la programación multianual, que nos van a permitir llevar a cabo el desarrollo de nuestra programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como tercer punto abordaremos la participación de los actores vinculados a la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, veamos los actores que participan en la programación multianual de bienes, servicios y obras, sin perjuicio que de acuerdo a la estructura funcional de cada entidad y en base a sus metas y objetivos institucionales, se requiera la participación y o coordinación con otras áreas usuarias de repente o con otras áreas funcionales que van a permitir y van a brindar información importante, relevante para el desarrollo de las distintas fases de la PMBCO. ¿Okay? Entonces, podemos apreciar el área involucrada. Uno de los principales actores tenemos al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, quien es la que conduce el proceso de PMBCO, puesto que programa, dirige, ejecuta y supervisa dicha actividad. Asimismo, es quien consolidará las necesidades de bienes, servicios y obras de todas las áreas usuarias a lo largo de las distintas fases del cuadro multianual de necesidades en el desarrollo del PMBCO. Dichas funciones o el rol que participa el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento lo podemos encontrar detallado en el artículo 8 de la directiva. Entonces tengamos en cuenta, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público es la que conduce el proceso de la PMBCO, toda vez que programa, dirige, ejecuta y supervisa las actividades de la PMBCO. Bien, otro actor principal, importante, el cual va a permitir trabajar de esta manera conjunta en equipo, es la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de acuerdo a la estructura orgánica y funcional de las entidades, el cual nos va a proporcionar información clave e importante, puesto que es quien provee información para dicho proceso, tales como las estructuras funcionales programáticas, las actividades operativas, el listado de insumos de los programas presupuestales, así como la distribución de los recursos asignados a la asignación presupuestaria anual, la famosa APM, y el presupuesto institucional de apertura, el PIA. Asimismo, el rol que cumple la oficina de presupuesto, las que hagan sus veces, se encuentra detallada en el artículo 9 de la presente directiva, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que dicha oficina de presupuesto, con las que haga sus veces, remite la información a las estructuras funcionales programáticas, actividades operativas, listados de insumos necesarios para los programas presupuestales y los recursos asignados al APM y PIA respectivamente, así como cualquier otra información de su competencia necesario para el desarrollo de las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Eso tenemos que tener en cuenta. Otro tercer actor, y no menos importante definitivamente, son las áreas usuarias, ¿no? Es un actor importante, la área usuaria, y vital, ya que en el proceso, en el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, va a permitir identificar, ya que conoce de cerca las necesidades de manera cuantitativa y cualitativa, y de esta manera va a identificar y cuantificar de manera oportuna los bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la entidad, los cuales se detallan en el artículo 10 de la presente directiva. Asimismo, se debe tener en cuenta que las áreas usuarias son las que participan en la valorización de las necesidades en base a lo establecido en el artículo 17 de la directiva con respecto al desarrollo de la primera fase del cuadro multianual de necesidades. Entonces, es importante trabajar de manera conjunta, articulada,
dichos actores, al igual algunas otras oficinas necesarias de acuerdo a las necesidades o metas u objetivos institucionales. Entonces tengamos en cuenta que el área usuaria identifica y cuantifica sus necesidades participando en la valorización. Asimismo, registra la información de la programación multianual de bienes, servicios y obras y adoptan acciones para la ejecución del cuadro multianual de necesidades. Entonces tengamos en cuenta esos tres principales actores, así como algunos otros que considere necesario, importante, relevante, de acuerdo a la estructura orgánica funcional de cada entidad pública. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora revisemos el cuarto punto, que es el proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva. Respecto al proceso, tal como podemos apreciar, respecto a la estructura, al diseño de la programación multianual de bienes, servicios y obras, está conformada por dos componentes, tres fases y un producto final que se denomina el cuadro multianual de necesidades. Con respecto a los componentes tenemos el planeamiento integrado y la programación. Con respecto a las fases, es la fase de identificación, clasificación y priorización, y la tercera fase de consolidación y aprobación. Como producto final del desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, la PMBCO, tenemos al cuadro multianual de necesidades, el CMN. El proceso del PMBCO es a través del cual se identifican, cuantifican y valorizan las necesidades por un periodo mínimo de 3 años, a fin de lograr la previsión racional y trazabilidad de los mismos. Asimismo, a través de la PMBCO se actualiza, mejor dicho, anualmente, siendo vinculantes las necesidades previstas para el primer año, que es el año 1, y referenciales aquellas previstas para los 2 años siguientes, ¿no? Nos referimos al año 2 y año 3 respectivamente. Es importante recalcar también que a través de la PMBCO se determinan los costos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades públicas, y también el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública, incrementando la transparencia y contribuyendo a mejorar la rendición de cuentas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Pasamos al desarrollo de los componentes de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Como podemos apreciar, ya lo vimos en diapositivas anteriores, es el planeamiento integrado y la programación. Y me detengo aquí unos segundos en este punto porque es importante recalcar, ya que hemos recibido algunas consultas a lo largo de las asistencias técnicas que hemos estado llevando a cabo. Es importante hacer la diferencia, ¿no? Respecto al planeamiento integrado, que es uno de los componentes de la programación multianual de bienes, servicios y obras de la PMBCO, y respecto al planeamiento estratégico, que corresponde al desarrollo del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? El SINAPLAN, el cual tiene como ente rector a CEPLAN. Entonces debemos tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Quizás por el tema o la palabra planeamiento nos lleva en un primer momento a confundir o pensar que se trata de lo mismo, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta que el planeamiento estratégico está comprendido en el desarrollo del sistema administrativo SINAPLAN, el cual tiene como ente rector, vuelvo a repetir, a CEPLAN, y considera los planes nacionales, el PCEN, el PEN, el Plan de Desarrollo Regional y Locales Concertados, y los cuales se determinan con sus productos el PEI y el POI multianual. Y aquí me detengo porque esa es la conexión que tiene del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del SINAPLAN con nuestro Sistema Nacional de Abastecimiento. Están conectados la llave a través del POI multianual, porque el POI multianual es un insumo para el desarrollo de la primera fase de identificación de la programación multianual de bienes, servicios y obras en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Okay? Entonces hemos visto que corresponden a dos sistemas distintos, pero están conectados o articulados a través del POI multianual, que es un insumo. Bien, entonces nos referimos que sí existe, hay una diferencia efectivamente, pero existe una articulación y se da a través del POI multianual. Bien, entonces como podemos apreciar, los componentes de la programación multianual de bienes, servicios y obras es el planeamiento integrado y la programación.
Con respecto al planeamiento integrado, comprende el desarrollo de diversas actividades y o tareas que permiten la determinación de las necesidades que requiere una entidad, el cual está sujeto a una continua revisión y actualización. En este primer componente del planeamiento integrado se consideran también los planes como aseguramiento, distribución y mantenimiento, así como cualquier otro diverso plan que requiera la entidad pública para el desarrollo de sus metas y objetivos institucionales. Por ejemplo, en materia del plan de aseguramiento, la entidad evaluará su reporte de siniestralidad, las operaciones, el alcance, los niveles de exposición o riesgo que correspondan y de repente determinará la póliza multirriesgo, o si tiene una flota vehicular determinará la necesidad de identificar por ejemplo, las pólizas de flota vehicular, responsabilidad civil, entre otros. En el caso, por ejemplo, de los planes de distribución, determinará el alcance, la distribución, si es a nivel local, regional, nacional, internacional u otros. En el caso de los mantenimientos, dependiendo de los activos y la infraestructura, los inmuebles que disponga la entidad, determinará el mantenimiento correctivo, preventivo, o en algunos casos para equipos especializados el predictivo u otros, ¿no? Así como en el tema de infraestructura vial, ¿no? Los mantenimientos periódicos, rutinarios u otros. Para el sector salud, de repente los mantenimientos de los equipos altamente sensibles y estratégicos, ¿no? Para desarrollar sus actividades en dicho sector. Entonces, tengamos en cuenta el tema del planeamiento integrado. Es importante como parte del desarrollo de la PMBCO, mediante el cual, repito, se van a identificar y determinar las necesidades que requiere la entidad. Veamos el siguiente punto, que es la programación. Comprende las actividades de cuantificación y valorización de los bienes, servicios y obras, determinados como necesarios en el marco del planeamiento integrado. Es decir, en el planeamiento integrado hemos identificado el qué bien, qué servicio o qué obra se debe realizar o se requiere para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. En la etapa de la programación procedemos a la cuantificación, de acuerdo a la unidad de medida del bien, servicio u obra que se ha identificado, así como la valorización, ¿no? Es el valor, el costo de los mismos, los cuales son necesarios en el marco del planeamiento integrado. Y estas actividades se inician en la fase de identificación y puede ser actualizada durante las fases de clasificación y priorización y o consolidación y aprobación que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta este nuevo enfoque, esta nueva mirada que se debe tener de la programación multianual de bienes, servicios y obras con respecto al planeamiento integrado de la programación, es tener este pronóstico, brindar este pronóstico de demanda, ¿no? Con este horizonte de tiempo como mínimo de 3 años. Es lo que debemos tener en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. A continuación vamos a desarrollar la primera fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Nos referimos a la fase de identificación. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo al establecido en los artículos 14 al 18 de la directiva, la primera fase, la fase de identificación de la programación multianual de bienes, servicios y obras, es a través del cual se realiza la selección y descripción de las necesidades de bienes, servicios y obras requeridos para la entidad para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así como la cuantificación y valorización de las mismas, observando, entre otros, el principio de racionalidad, permitiendo el empleo eficiente de los fondos públicos, reflejando el compromiso de la entidad con el manejo fiscal y prudente, asimismo disciplinado, de los recursos públicos. Entonces debemos tener en cuenta la importancia, sobre todo en particular de esta primera fase de identificación, ¿no? Como les repito, vamos a reflejar el compromiso de la entidad con el manejo fiscal y prudente y disciplinado de los recursos públicos. Es decir, esa decisión de gasto de sol en sol, de presupuesto que se asigna a la entidad. Esta primera fase se inicia durante el primer trimestre del año. Bien, veamos ahora los insumos. Como podemos apreciar esta primera fase, vamos a abordar primero los insumos, seguidamente con las actividades que se desarrollan en esta primera fase,
y finalmente el producto que se obtiene en la primera fase de identificación de la PMBCO. Bien, veamos los insumos. Tenemos los centros de costos, las actividades operativas, la estructura funcional programática, el catálogo único de bienes, servicios y obras, el listado de insumos de programas presupuestales, las obligaciones financieras y previsiones presupuestarias, las inversiones de la programación multianual de inversiones, documentos previstos en el planeamiento integrado, las necesidades de capacitación, así como cualquier otra información necesaria, como ya les he manifestado, de acuerdo a la estructura orgánica, los niveles de servicio necesarios para desarrollar esta fase. Por ejemplo, entre ellos, verificar los niveles de stock de determinados bienes, ¿no? Para saber cuánto es lo que tengo en stock y cuánto es lo que sería necesario. He identificado que son necesarios, pero para determinar la cantidad de dichos bienes es, por ejemplo, importante saber cuánto tenemos disponible de stock en el almacén, ¿no? Entonces, repito, toda la información, los insumos que se proponen. Sin embargo, la entidad tiene la libre disponibilidad también de determinar o identificar qué otros insumos son necesarios para el desarrollo de esta fase de identificación. Ahora bien, actividades que se desarrollan en esta fase de identificación de la programación multianual de bienes, servicios y obras corresponden a la identificación de necesidades, la cuantificación de las mismas y la valorización, ¿no? Entonces recordemos, primero se identifica, es decir, el qué bien, qué servicio o qué obras son necesarios para el cumplimiento de mis metas y objetivos, cuánto es lo que voy a requerir de acuerdo a la unidad de medida de cada uno de ellos y la valorización, ¿no? Es decir, el valor. De esta manera vamos a obtener nuestro producto, que es el cuadro multianual de necesidades, fase de identificación. Es importante indicar también respecto a la valorización, tomando en cuenta, entre otras, las fuentes determinadas y que se detallan en nuestro artículo 17 de la directiva respecto al precio, valor histórico, la estructura de costos, información y evaluación del mercado. Y en el caso de inversiones nos referimos a la información o los valores contenidos, por ejemplo, en el estudio definitivo o expediente técnico u otro documento equivalente, entre otros, ¿no? Eso es para el caso de las inversiones. Como ya lo manifesté, obtenemos el cuadro multianual de necesidades, fase de identificación. Asimismo, es importante recalcar que de acuerdo a lo establecido al artículo 18 de la directiva, la información es recopilada, procesada y registrada por el área usuaria, según el anexo o tomando como referencia el anexo 1 de la presente directiva, y es remitida al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Asimismo, a través del cuadro multianual de necesidades, fase de identificación, se consolidan y valorizan las necesidades de bienes, servicios y obras independientemente de la fuente de financiamiento o el régimen legal que regule la adquisición. Entonces, tengamos en cuenta que es todo este pronóstico de demanda, es decir, vamos a hacer una evaluación, un análisis de qué bienes, servicios y obras se requiere, y yo como área usuaria voy a identificar tanto con respecto a la identificación de las necesidades, la cuantificación y la valorización de las mismas, tomando en cuenta las fuentes que se proponen en el artículo 18 de la directiva. En este punto también es importante indicar, y tal como lo manifesté al inicio, la presente fase de identificación inicia en el primer trimestre del año, y de acuerdo al comunicado 004-2021-Economía y Finanzas /5401, que fue publicado en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, se determina que esta primera fase culmina el 9 de abril del presente año, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que la primera fase de identificación ya se encuentra en curso, ya que se inicia en el primer trimestre del año y culmina el próximo 9 de abril del presente año, ¿no? Del 2021. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora veamos la segunda fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Nos referimos a la fase de clasificación y priorización. Siguiente diapositiva, por favor.
La segunda fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras se encuentra detallada en de los artículos 19 al 21 de la directiva. En dicha fase, las entidades organizan y priorizan sus necesidades de bienes, servicios y obras en atención a la APM, ¿no? A la asignación presupuestaria multianual, estimada por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y comunicada a los respectivos pliegos presupuestarios. Dicha fase se inicia una vez que se comunica al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público el monto de los recursos presupuestales asignados a la entidad para financiar el cuadro multianual de necesidades en virtud a la APM. Bien, entonces veamos los insumos necesarios para el desarrollo de esta segunda fase. Como pueden apreciar, tenemos el cuadro multianual de necesidades, la fase de identificación, es decir, el producto que se ha obtenido en la fase anterior, así como el siguiente insumo, que es la asignación presupuestaria multianual, la APM, que tal como he señalado, se comunica al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, los montos de recursos presupuestales asignados a la entidad para financiar el CMM, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esta información. ¿Qué actividades se realizan en esta segunda fase? Las actividades que se realizan en esta segunda fase de clasificación y priorización nos referimos a la aplicación de criterios de clasificación, así como la aplicación del orden de prelación, lo cual nos va a permitir realizar los ajustes y actualización del cuadro multianual de necesidades, fase de identificación. Como producto se obtiene el cuadro multianual de necesidades, fase de clasificación y priorización. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva en la cual vamos a abordar los criterios de clasificación y de prelación respectivamente, los cuales nos van a permitir, tal como lo he enunciado, los ajustes, desarrollar los ajustes, nos van a dar unas pautas, nos van a guiar para hacer los ajustes y actualizaciones del cuadro multianual de necesidades obtenido en la primera fase, que es la fase de identificación. Bien, veamos. Como pueden apreciar, tenemos los siguientes criterios de clasificación. Primero, continuidad. Velar por la ejecución de los bienes, servicios y obras que no pueden ser interrumpidos, dado que permiten el funcionamiento y o mantenimiento de la entidad. Entonces nos referimos que dicho criterio nos va a permitir esa continuidad operativa y funcional que requiere la entidad para seguir brindando los servicios en la calidad, en tiempo oportuno y sobre todo de no afectar los mismos, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta este criterio de clasificación, continuidad, que nos va a permitir, recuerden, brindar con la continuidad operativa y funcional que tiene la entidad pública respectivamente, y eso debemos tomarlo en cuenta. El siguiente criterio de clasificación estratégico, el cual nos va a permitir asegurar las necesidades esenciales de la entidad, las cuales provienen de los procesos claves e imprescindibles que estén orientadas a la atención de un bien y o servicio público y alineados a lo dispuesto en el POI de la entidad, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta cuáles son estos bienes, servicios u obras estratégicos que han sido identificados en nuestro cuadro multianual de necesidades y ellos se aplican estos criterios de clasificación, ¿no? Entonces debemos tenerlo en cuenta. El tercer criterio de clasificación que se propone es la ejecutabilidad, es decir, contar con la capacidad operativa para la oportuna ejecución de los bienes, servicios y obras requeridos, teniendo en cuenta los procedimientos y plazos que se establezcan para su adquisición. Como cuarto criterio tenemos el criterio de clasificación, el cual nos va a permitir seleccionar los bienes y servicios que permitan a la entidad un desarrollo sostenible del ambiente y una gestión eficiente para el uso óptimo de los recursos. Entonces tengamos en cuenta también que para el caso de las inversiones se consideran los criterios establecidos en la programación multianual de inversiones, ¿no? El cual tiene como ente rectora la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? La DGPMI, así es que debemos considerar para el caso de las inversiones los criterios tanto de clasificación y prelación
que corresponden y se aplican para la cartera priorizada de inversiones contenida en el PMI. Bien, entonces tengamos en cuenta estos 4 criterios y pasamos ahora a la siguiente diapositiva, por favor, para abordar el tema del orden de prelación que se va a aplicar y nos va a permitir o coadyuvar al desarrollo de la segunda fase del cuadro multianual de necesidades. Y nos referimos a los siguientes orden de prelación que también se encuentran detallados en la directiva. El primer orden de prelación, como se puede apreciar, nos referimos a los servicios básicos de la entidad. Es decir, ya hemos visto los criterios de clasificación y uno de ellos es el de la continuidad. Entonces, una vez que apliquemos estos criterios de clasificación, a su vez tenemos entidad, lo cual está enfocado o como pueden apreciar, incide nuevamente en el tema de la continuidad operativa y funcional de la entidad. Estos están referidos, como pueden apreciar, a los servicios básicos de la misma. Como segundo orden de prelación tenemos las obligaciones financieras derivadas de los contratos vigentes de bienes, servicios y obras. Quiere decir que si en la etapa de la identificación he determinado que tenemos una relación de contratos que se encuentran en curso, en esta segunda etapa o segunda fase de clasificación y priorización los tengo que tomar en cuenta porque son nuestras obligaciones financieras con estos contratos vigentes que se encuentran en curso y debo considerar y realizar mi programación en el plazo que corresponde y se encuentre vigente en este contrato, ¿no? Como tercer orden de prelación tenemos las previsiones presupuestarias otorgadas en el año que se elabora la programación multianual de bienes, servicios y obras para convocar los procedimientos de selección para compromisos futuros, siempre que la ejecución del contrato o de dichos compromisos se realicen en los años siguientes. Es decir, si en esos momentos que estamos ya desarrollando nuestra programación multianual de bienes, servicios y obras, fase de identificación, se advierte de que tenemos un número de procedimientos de selección que están iniciando en cualquiera de sus fases, entonces debemos hacer la programación considerando con una previsión presupuestaria para los mismos en el tiempo y características y montos según corresponde se encuentren en las bases de dichos procedimientos de selección, ¿no? Como cuarto orden de prelación tenemos las necesidades para la atención de servicios públicos estratégicos o priorizados por la entidad, de acuerdo a su naturaleza, el nivel y la calidad de servicios que brindan al ciudadano, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta cuáles son esos servicios públicos estratégicos o priorizados por la entidad. Como quinto orden de prelación, tenemos otras necesidades que la entidad considere imprescindibles para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos, ¿no? Entonces, con estos 5 pautas que corresponden y se encuentran en este orden de prelación, adicional a los criterios de clasificación que les hemos propuesto y que se encuentran contenidos en la directiva, va a permitir desarrollar, actualizar y desarrollar los ajustes y actualizaciones y el desarrollo de esa segunda fase de clasificación y priorización como tal, ¿no? Asimismo, es importante tener en cuenta que en el artículo 21 de la directiva, el área usuaria recopila, procesa y registra la información en dicha fase, tomando como referencia el anexo 2 que se encuentra junto a la presente directiva, a fin de remitir la información al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Bien, con ello hemos terminado la segunda fase del desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras y nos referimos a la fase de clasificación y priorización. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora abordaremos la tercera fase y última del desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras y nos referimos en concreto a la fase de consolidación y aprobación. Siguiente diapositiva, por favor, muchas gracias. Tenemos la fase, como lo mencionaba, la consolidación y aprobación. Veamos qué insumos requerimos para esta fase. Esta fase requiere el cuadro multianual de necesidades obtenido de la fase anterior, es decir, el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización. Asimismo, requerimos el presupuesto institucional de apertura, el famoso PIA. Las actividades que se desarrollan en esta tercera fase corresponden al
ajuste y actualización del cuadro multianual de necesidades obtenido en la fase anterior, es decir, de la fase de clasificación y priorización. Asimismo, se realiza la consolidación del cuadro multianual de necesidades y también tenemos la gestión de la aprobación del cuadro multianual de necesidades. Como producto se obtiene el cuadro multianual de necesidades, fase de consolidación y aprobación, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta el desarrollo de estos insumos necesarios, las actividades y el producto final de esta tercera fase, el cual es el cuadro multianual de necesidades, fase de consolidación y aprobación, el cual nos va a permitir obtener ya como producto final el cuadro multianual de necesidades aprobado de la entidad. Es importante también señalar que dicha tercera fase se encuentra contenida en los artículos 22 al 24 de la directiva, ¿no? Mediante el cual las entidades concluyen con la determinación de los bienes, servicios y obras a ser requeridos por la entidad, teniendo en consideración la aprobación del presupuesto institucional de apertura, ¿no? El PIA. Debemos tener en cuenta además que esta tercera fase inicia una vez que la oficina de presupuesto o la que haga sus veces comunica el PIA al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento al día siguiente hábil de su aprobación. Entonces debemos tener en cuenta esta información. Ahora aprovecho esta presente diapositiva en la cual se aprecia en todos sus extremos las tres fases de desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras para recordar las fechas de inicio, ¿no? Entonces tenemos la fase de identificación, como ya les he mencionado y les recalco, en este momento inicia en el primer trimestre del año, ¿no? Es decir, en estos momentos ya nos encontramos iniciando, continuando con esta primera fase de identificación de la programación multianual de bienes, servicios y obras y mérito al comunicado 004-2021, publicado en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, culmina esta primera fase de identificación el próximo 9 de abril del presente año, ¿no? Entonces tengamos en cuenta estos plazos. Con respecto a la fase de clasificación y priorización, inicia tan pronto se cuente con el cuadro multianual de necesidades, fase de identificación y la asignación presupuestaria multianual, la APM. Tenemos la tercera fase de consolidación y aprobación, la cual inicia con la disponibilidad de los insumos, que es la fase de clasificación y priorización, y el presupuesto institucional de apertura, que tal como indicado, la oficina de presupuesto remite el día siguiente hábil de su aprobación a la oficina a cargo de la gestión de la cadena de abastecimiento con dicha información. Cabe recalcar asimismo que en el comunicado 004 que se encuentra desde el presente año de Economía y Finanzas, que se encuentra en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, se refiere que los plazos de culminación tanto de la fase 2 y fase 3 van a ser informados oportunamente, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta esta información para el desarrollo de las fases, considerando los insumos, actividades y los productos detallados y expuestos en este momento. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Bien, ahora la pregunta, ¿no? Ya tenemos nuestro cuadro, hemos desarrollado las tres fases a lo largo del año y tenemos ya nuestro producto, que es el cuadro, en este caso la fase de consolidación y aprobación, ¿no? El cuadro multianual de necesidades, fase de consolidación y aprobación. Entonces, tal como les mencionaba y incidimos, recalcamos en este punto, tenemos la oficina de presupuesto, quien remite la información del presupuesto institucional de apertura, el PIA, al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. El área involucrada de la cadena, en la gestión de la cadena de abastecimiento público coordina con las áreas usuarias y con la oficina de presupuesto a fin de ajustar el cuadro multianual de necesidades de esta fase de consolidación y aprobación. Asimismo, recaba información determinada por las áreas usuarias y consolida obteniendo el producto final del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras de la entidad. Asimismo, gestiona la aprobación
garantizando que no supere los recursos asignados en el PIA y la APM aprobados para los respectivos cuadros multianual de necesidades, los cuales se puede tomar como referencia el anexo 3 y 4 adjuntos a la presente directiva. Entonces tengamos en cuenta, y es importante esta articulación, este trabajo en equipo, conjunto, articulado, tanto de la Oficina de Presupuesto, quien remite la información del PIA, al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, y la articulación, la gestión y coordinación conjunta, simultánea, constante, que se realiza con las áreas usuarias respectivamente, ¿no? Entonces recordemos aquí que el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público coordina el ajuste y actualización del cuadro multianual de necesidades para el año 1 en atención al PIA, y para la programación de necesidades de los años 2 y 3, la entidad considera la información registrada en la fase de clasificación y priorización en base a la APM. Asimismo, recaba información a fin de consolidar y obtener el CMN de esta fase, gestionando la aprobación del producto final, que es el cuadro multianual de necesidades aprobado en el desarrollo del presente componente, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Ok? Entonces pasemos ahora, por favor, a la siguiente diapositiva. Tenemos como quinto punto, y es que nos referimos al producto final, que es el cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Tal como lo he informado, todo el cuadro multianual de necesidades aprobado es el producto final del desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. El cuadro multianual de necesidades es el que contiene la programación de las mismas, es decir, de los bienes, servicios y obras realizados por la entidad por un periodo mínimo de 3 años fiscales para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos. Asimismo, es aprobado por el titular de la entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional de apertura, ¿no? Del PIA. Asimismo, el cuadro multianual de necesidades aprobado no debe superar los recursos asignados en el PIA y la APM aprobada para el cuadro multianual de necesidades. Por otro lado, la publicación se realiza en el portal de transparencia de la entidad en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. Entonces debemos tener esto en cuenta. Asimismo, la importancia del cuadro multianual de necesidades radica principalmente porque va a coadyuvar a la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes, es decir, al siguiente componente. ¿Recuerdan esa diapositiva que vimos al inicio de la presente exposición? Los 3 componentes. Entonces es importante, y recalco aquí la calidad de información que desarrollemos o llevemos a cabo en este PMBCO, ¿no? Ya que le va a dar paz, se va a dar continuidad en este contexto de trazabilidad a lo largo de la cadena de abastecimiento público, con la información que se registra en este primer componente de la PMBCO, para darle pase a los siguientes componentes, en este caso la gestión de adquisiciones y administración de bienes como tal, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta también que contribuye en la toma de decisiones de los actores vinculados con el desarrollo de la PMBCO en este horizonte, como mínimo, ya lo hemos indicado, como mínimo de 3 años, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta ello. Además, que el cuadro multianual de necesidades, como instrumento de gestión, refleja las decisiones de gasto en el marco de los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal que rige la administración financiera del sector público, ¿no? Entonces recalco este punto, que a través del cuadro multianual de necesidades vamos a reflejar como instrumento de gestión, refleja las decisiones de gasto en el marco de los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal que rige la AFCP. Como ya hemos mencionado también, coadyuva, ¿no?, de manera oportuna en la gestión de los siguientes componentes, y a partir del cuadro multianual de necesidades aprobado, como subproducto se obtiene el PAC, ¿no?, el plan anual de contratación, que es el documento de gestión que les damos pase y se
para el siguiente componente de la cadena del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es el componente de adquisición y administración de bienes, en este caso respectivamente, ¿no? Entonces es el documento que obtenemos por el cuadro multianual de necesidades como producto final. Entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y estos puntos que hemos detallado como producto final, como instrumento de gestión, la aprobación que está a cargo del titular de la entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, la publicación que se realiza en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación en el portal de transparencia de la entidad, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta esta información. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora la pregunta es, cuando ya tenemos el cuadro multianual de necesidades aprobado, ahora es, ¿qué gestión sigue a continuación, ¿no? Entonces es lo que vamos a abordar ahora, que es respecto a la ejecución del cuadro multianual de necesidades. Es decir, tenemos ya nuestro cuadro multianual de necesidades aprobado, corresponde ahora entrar al periodo ya de la ejecución, el cual nos va a permitir asegurar la atención oportuna y permanente de las necesidades de bienes, servicios y obras asociados con la disponibilidad presupuestal. Es importante señalar en este punto de que es importante el trabajo en conjunto, de manera articulada, constante, fluida, entre el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público y las áreas usuarias, ¿no? En este caso, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público es el responsable del seguimiento de la ejecución del cuadro multianual de necesidades. Asimismo, va a verificar los avances, identificando las alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de lo programado. Asimismo, va a comunicar de manera periódica las tomas de decisiones correspondientes según sea el caso, ¿no? Entonces, como instrumento de gestión, el cuadro multianual de necesidades nos va a permitir hacer un match, es decir, verificar cómo se va llevando a cabo esta ejecución, ¿no?, del cuadro multianual de necesidades. Identificando, alertando si hay alguna desviación o algún plazo o algún bien, servicio u obra que no haya sido considerado dentro del cuadro multianual de necesidades. Entonces es importante identificar, alertar y brindar las soluciones de manera oportuna. En el caso de las áreas usuarias, son los responsables de la adecuada formulación de los requerimientos previstos en el cuadro multianual de necesidades. Para ello, asegura la calidad técnica, oportunidad en la tramitación de requerimientos y reduce la reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. Entonces debemos tener en cuenta y hacemos énfasis en este trabajo conjunto, articulado, constante, fluido, tanto en el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, así como en las respectivas áreas usuarias. Las entidades establecen la periodicidad para la comunicación de los avances y la identificación de alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de la programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Okay? Entonces es importante tomar en cuenta este punto todo durante la ejecución del cuadro multianual de necesidades. Bien, ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Está referida a la modificación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Eso también es una pregunta recurrente que nos hacen a lo largo de las asistencias técnicas que venimos brindando. Nos indican qué sucede si hay alguna variación o cambio en las metas u objetivos institucionales, cómo debo realizar la modificación de mi cuadro multianual de necesidades, advirtiendo que se da, digamos, variables que se presentan y lo que ocasionan es la modificación o el objetivo, la variación de los objetivos y metas institucionales, ¿no? En este caso, el cuadro multianual de necesidades ya se encuentra en ejecución, es decir, nos encontramos ya en el año 1, por así decirlo, y se requiere hacer esta modificación, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que este puede ser modificado en concordancia con los criterios establecidos en la programación multianual de bienes, servicios y obras. Asimismo, tomando en cuenta siempre la disponibilidad presupuestal de la entidad.
Entonces, estos son dos puntos, dos aspectos que debemos tomar en cuenta. Los criterios que ya vimos de razonabilidad, de flexibilidad, de equilibrio, entre otros, que hemos abordado en la presente mañana. Y también importante tomando en cuenta la disponibilidad presupuestal de la entidad, ¿no? Para ello también es importante recalcar la continua coordinación, la comunicación fluida, articulada, tanto del área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, así como las áreas usuarias, ¿no? Se originan dichas modificaciones debido a la inclusión y o exclusión de las necesidades, ¿no? De los bienes, servicios u obras que se hayan identificado y que se encuentren en nuestro cuadro multianual de necesidades ya aprobado, el mismo que se encuentra ya en ejecución. Se consideran también las actividades determinadas en las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, recuerdan esa diapositiva con las tres fases que hemos desarrollado, ahí se encuentran detalladas las actividades, ¿no? Que es la identificación, cuantificación, valorización y los ajustes respectivos, tomando en cuenta siempre la disponibilidad presupuestal de la entidad, ¿no? No exceder esta disponibilidad presupuestal de la entidad. Producto de estas actividades y la articulación y coordinación que se realice tanto con el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, más las áreas usuarias, vamos a obtener un cuadro multianual de necesidades modificado. Las modificaciones al cuadro multianual de necesidades son aprobadas por el titular o el funcionario a quien se delegue la facultad dentro de los 5 días calendarios del mes siguiente, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta este punto. Asimismo, también de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la presente directiva, luego de aprobado el cuadro multianual de necesidades, este puede ser modificado en plena ejecución, ¿no? Tomando para ello como referencia el anexo 5 que se encuentra adjunto a la directiva. Entonces es importante precisar también además que las modificaciones efectuadas son aprobadas por el titular de la entidad o a quien se delegue dicha facultad, ¿no? Es decir, la formalización de dichas modificaciones se consignan y consolidan tomando en cuenta como referencia el anexo 5 adjunto a la directiva, en el plazo descrito como hemos señalado, ¿no? Dentro de los 5 días calendarios del mes siguiente. De esta manera vamos a obtener la trazabilidad de los bienes, servicios y obras excluidos e incluidos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal de la entidad. Entonces debemos tener en cuenta este punto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, veamos ahora, una vez que ya ha entrado en ejecución nuestro cuadro multianual de necesidades, vamos a ver ahora la evaluación, muy importante, hacer este seguimiento, este monitoreo de nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Qué tan acertado fue, qué tan oportuno, si guardó en aplicación de los criterios que hemos señalado. Entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Respecto a la evaluación del cuadro multianual de necesidades, la evaluación está a cargo del área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, con el conjunto de actividades tales como identificar el impacto de su ejecución respecto al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos, así como, de acuerdo a los resultados, incorporar las mejoras en sus procedimientos para coadyuvar al proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras de los años subsiguientes, ¿no? Es decir, esta constante, a través de este seguimiento y monitoreo va a existir una constante retroalimentación, ¿no? Para tomarlo en cuenta para los años subsiguientes. Asimismo, se realiza de manera anual o en un plazo menor si la entidad lo considera pertinente. Eso es ya a libre decisión de la entidad pública si va a ser un plazo menor al año, ¿no? Tal como se determina en la directiva. Entonces debemos tener en cuenta, muy importante esta etapa, evaluar, ¿no? Recuerden que nuestro cuadro multianual de necesidades es un instrumento de gestión. Como tal, está sujeto a esta evaluación. Y efectivamente, como input nos da esta retroalimentación para las medidas o mejoras que se puedan determinar coadyuvando al proceso de la PMBCO de los años subsiguientes. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Es una pregunta que nos hacen continuamente también, es ¿dónde se registra la información generada para el proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras que hemos detallado? Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, el registro de la información de la programación multianual de bienes, servicios y obras, tenemos aquí el artículo 6 de la directiva, la cual nos indica que las entidades que poseen el SIGAMEF registran la información en dicho aplicativo informático. Asimismo, las entidades que tienen aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa registran en dicho aplicativo, considerando los formatos de los anexos 1 al 5 adjuntos a la directiva. Por otro lado, las entidades que no tienen SIGAMEF y en tanto lo implementan, consideran los formatos de los anexos antes señalados. Entonces debemos tener en cuenta ese registro de toda la información, desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras detalladas en la presente exposición. Por otro lado, es importante considerar la información contenida también en la tercera y cuarta disposición complementaria transitoria de la directiva en ese mismo sentido, ¿no? Entonces es lo que debemos tomar en cuenta de esta manera para tener un exitoso y sobre todo la información de calidad, la consistencia en el desarrollo de nuestra programación multianual de bienes, servicios y obras. Bien, de esta manera hemos concluido con la presentación del nuevo marco normativo. Nos referimos a la directiva de la programación multianual de bienes, servicios y obras, por lo cual le doy el pase a Cecilia, por favor. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela, por tu exposición. Bien, ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. Bien, entonces vamos a empezar, Mariela, con la primera pregunta. Primera pregunta, Mariela. ¿Esta directiva aplica a las empresas prestadoras de servicio de electricidad que pertenecen a FONAFE? Gracias por la pregunta, Cecilia. De acuerdo a lo establecido en la primera disposición complementaria final de la directiva, las empresas públicas financieras, las entidades del sector público financiero y las otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos referidos en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establecen los criterios y pautas específicas para la programación multianual de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de 3 años, teniendo en cuenta para ello sus características y naturaleza jurídica. Dichos criterios y pautas específicas se publican en el portal institucional de cada entidad en el presente año para el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras del periodo 2023 al 2025. En ese sentido, y con referencia a la pregunta que nos formulan, la presente directiva no aplica para las empresas que pertenecen al FONAFE, sino, de acuerdo al indicado, corresponde a cada entidad establecer los criterios y pautas específicas para la programación multianual de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de 3 años. Gracias. Muy bien. ¿La nueva directiva es de uso obligatorio para los que aún no tienen SIGAMEF? Interesante pregunta, Cecilia, gracias. En este aspecto tenemos que el ámbito de aplicación de la directiva ha sido previsto en el artículo 3 de la misma, máxime de las excepciones establecidas en las disposiciones complementarias. Aunado a ello, es importante tener en cuenta que en el artículo 6 de la presente directiva se ha previsto el caso en los cuales las entidades que no cuenten aún con el aplicativo informático de gestión administrativa, en tanto implementan el SIGAMEF, por lo cual registran la información de la programación multianual de bienes, servicios y obras, teniendo en cuenta los anexos adjuntos a la directiva, ¿no? Que es el anexo 1 al anexo 5. Gracias. Bien, Mariela. Seguimos. ¿Es posible modificar las cantidades y o montos de los bienes en la fase de clasificación y priorización y consolidación y aprobación? ¿Cuándo se culmina la fase de identificación?
¿Esta debe ser publicada o solo se registra y consolida en el SIGAMEF? Interesante pregunta, Cecilia, muchas gracias. Al respecto, debemos indicar que de acuerdo a lo establecido en los artículos 19 y 22 de la directiva, tenemos que la fase de clasificación y priorización, el cual es la segunda fase de nuestro PMBCO, las entidades se organizan y priorizan sus necesidades de bienes, servicios y obras en atención a la APM estimada por la Dirección General de Presupuesto Público y comunicada a sus respectivos pliegos, y la aplicación de los criterios de clasificación y orden de prelación que hemos desarrollado a lo largo de la presente directiva respectivos, ¿no? Con lo cual se conlleva al ajuste y o actualización de las mismas en términos de cantidades y montos. Por otro lado, respecto a la tercera fase de consolidación y aprobación, las entidades concluyen con la determinación de los bienes, servicios y obras a ser requeridos realizando los ajustes y actualización, considerando para ello el presupuesto institucional de apertura. Por otro lado, es importante indicar que la fase de identificación, tal como lo hemos mencionado también, en base al comunicado 004-2021, publicado en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, la fase de identificación culmina el próximo 9 de abril. Entonces debemos tener en cuenta esta fecha, todo para el desarrollo de nuestra primera fase. Asimismo, con respecto a las otras dos fases, tanto de clasificación y priorización y de consolidación y aprobación, serán comunicados de manera oportuna. Por otro lado, se debe tener en cuenta que nuestro cuadro multianual de necesidades aprobado se publica en el portal de transparencia de la entidad pública, lo cual se encuentra descrito y detallado en el numeral 24.2 del artículo 24 de nuestra presente directiva. Gracias. Gracias a ti. ¿Existe un formato oficial de cuadro de necesidades que esté normado? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Interesante también. Bueno, debemos responder que no exactamente se tiene en cuenta un único formato para la PMBCO, toda vez que ello dependerá del registro de la información de la programación multianual de bienes, servicios y obras de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, ¿no? Recuerden donde hemos detallado para aquellas entidades que sí cuentan con el SIGAMEF, para aquellas que cuentan con un sistema ad hoc administrativo, el sistema administrativo, y aquellos que no cuentan con ninguno de ellos hasta su implementación del SIGAMEF respectivamente, ¿no? Entonces, en esa pregunta debemos tener en cuenta lo descrito y señalado en el artículo 6 de la directiva respectivamente. Gracias. Bien. ¿El área de almacén debería ser parte de la programación o ser informado de esta? Gracias, Cecilia. Efectivamente, interesante pregunta también. Agradecemos por formularla. Respecto a lo señalado en el artículo 10 de la presente directiva, en el cual determina la participación de las diversas áreas usuarias en la programación multianual de bienes, servicios y obras, en esa línea corresponderá a cada entidad pública definir cuáles son las áreas usuarias participantes en dicho proceso de la PMBCO. En el caso de la entidad pública, determine tal vez que el área de almacén participa como área usuaria en el desarrollo de nuestra PMBCO, deberá considerar lo señalado en dicho artículo, ¿no? Nos referimos al artículo 10 de la presente directiva. Gracias. ¿Cuándo se debe iniciar la programación del cuadro de necesidades? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Tal como hemos detallado y incidido a lo largo de la presente exposición, inicia la programación del cuadro multianual de necesidades a lo largo de sus fases. En este caso, la fase de identificación es con la cual se inicia el desarrollo de la PMBCO el primer trimestre del año y culmina, de acuerdo al comunicado que ya hemos detallado, el próximo 9 de abril. Ellos se encuentran en el numeral 19.2 del artículo 19 de la presente directiva. Gracias. Seguimos con las preguntas. Si tengo una programación para varios años, ¿debería contratar por todo el periodo tal como fue programado o debería contratar anualmente? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Al respecto, sobre particular, debemos indicar que la programación multianual de bienes, servicios y obras tiene este enfoque de 3 años, como mínimo de 3 años, de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 16 de la presente directiva. En ese aspecto, las áreas usuarias
deben remitir su requerimiento solo por el año siguiente, es decir, lo que ya va a entrar al proceso del siguiente componente, que es la gestión de adquisiciones como tal, ¿no? Dado que únicamente es lo que se va a ejecutar ese año 1 en base al PIA. No obstante, la entidad, si requiere realizar, es decir, necesita contratar o adquirir o la obtención de estos bienes para los próximos 3 años, lo puede realizar, lo puede hacer, considerando para ello este periodo, y por un año deberá realizar las gestiones respectivas para la contratación de las mismas, ¿no? Es decir, su requerimiento de acuerdo a su necesidad. En ese aspecto hemos incidido y hemos desarrollado que cada entidad va a identificar si es una necesidad recurrente para los próximos y necesaria para los próximos 3 años, lo debe considerar de esa manera, y ello también trasladar al siguiente componente, que es de la gestión de adquisiciones como tal, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta también que en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras, para el año 1 es vinculante, siendo el año 2 y 3 referenciales, ¿no? A lo que esa línea tenemos que el año 1 es a que se le asigna finalmente el presupuesto, ¿no? A través de este presupuesto institucional de apertura, ¿no? Con lo cual se debe considerar las gestiones de contratación respectivas, considerando para ello también el área usuaria del cumplimiento de la finalidad pública de las mismas. Muchas gracias. Bien, Mariela, ¿cuáles son los plazos y o fechas límites para llevar a cabo la programación multianual de bienes, servicios y obras? Gracias, Cecilia, por esa pregunta. También es recurrente en las diversas asistencias técnicas que realizamos. Como ya hemos informado, la fase de identificación, que es la primera fase del PMBCO, inicia el primer trimestre del año y culmina el próximo 9 de abril, de acuerdo a lo establecido en el comunicado 004-2021, el cual se encuentra disponible en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, la fase de clasificación y priorización inicia una vez que se comunica al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público el monto de los recursos presupuestales asignados a la entidad para financiar el CMN, ¿no? El cuadro multianual de necesidades, en virtud a la asignación presupuestaria multianual, a la APM. Para el caso de la fase de clasificación y priorización, se requiere, como ya hemos mencionado en los insumos, el cuadro multianual de necesidades de la fase anterior, así como el presupuesto institucional de apertura, el PIA. El área involucrada de la gestión de la cadena de abastecimiento, el cual es remitida por la Oficina de Presupuesto a día siguiente hábil de su aprobación. En esa misma línea es importante señalar que, de acuerdo a lo establecido en la segunda y tercera disposición complementaria final de la directiva, de la presente directiva, a través del comunicado 004 también señala que para el caso de las fases de clasificación y priorización y de consolidación y aprobación, los plazos de culminación de dichas fases serán comunicadas en forma oportuna, ¿no? Entonces es importante tener este tema y serán comunicados de manera oportuna por la Dirección General de Abastecimiento, la DGA, como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Gracias. Bien, ya tenemos otra. ¿Son referenciales los valores de salud para el registro en el cuadro de necesidades 2022-2024 del personal nombrado ICAS? ¿Por qué varían con la Superintendencia del Mercado de Valores y la Unidad Impositiva Tributaria respectivamente? Gracias, Cecilia, por la pregunta interesante también, ya que muchos nos han indicado si todos los digamos, insumos necesarios para el desarrollo, la administración de los recursos humanos, si son considerados o no en nuestra PMBCO, ¿no? Entonces, al respecto debemos indicar que el Sistema Nacional de Abastecimiento está referido únicamente a la programación multianual de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades públicas, del sector público, mejor dicho, ¿no? Así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública, por lo que la programación de los recursos referidos a planillas, practicantes, independientemente de los regímenes laborales que correspondan, o los servicios o gastos anexos al tema de los recursos humanos, se encuentra enmarcado en el sistema administrativo de los recursos humanos, ¿no? Mediante el cual está a cargo de las oficinas de recursos humanos de las entidades o las que hagan sus veces, a través de vuestras entidades,
o pueden considerar lo necesario, pero debemos tener en cuenta que corresponde a otro sistema, ¿no? Nosotros nos referimos al Sistema Nacional de Abastecimiento, en el cual se desarrolla nuestro primer componente de la programación multianual de bienes, servicios y obras. En este contexto sí debemos resaltar de que para el caso, el único caso, por así decirlo, en el que sí se considera este tema de los recursos humanos o el personal, provienen de los programas presupuestales, aquellos en los cuales sí incorpora al personal para el desarrollo de esos programas presupuestales, ¿no? Toda vez que en dichos casos se sigue la normativa específica de dicha materia, ¿no? Es la única excepción, por así decirlo. Gracias. Bueno, Mariela, y como última pregunta, ¿cómo se articula la programación multianual de bienes, servicios y obras con el Plan Operativo Institucional POI 2022-2024? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Efectivamente, también es recurrente a lo largo de nuestras asistencias técnicas. Efectivamente, y como ya lo hemos recalcado a lo largo de la exposición, la articulación se da a través del Plan Operativo Institucional, multianual, nuestro POI, ya que se lleva a cabo la articulación de ambos sistemas, ¿no? Del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN, y nuestro Sistema Nacional de Abastecimiento, mediante el cual las actividades operativas se definen y están normadas por este SINAPLAN y son contenidas a través del POI, ¿no? Del POI multianual. Y lo que corresponde, que este POI multianual es un insumo del desarrollo de la primera fase de identificación de nuestra programación multianual de bienes, servicios y obras, toda vez que requiere la información mediante el cual vamos a identificar nuestros bienes, servicios y obras para el cumplimiento de dichas actividades operativas contenidas en este POI multianual para el periodo 2022 al 2024. Gracias, Cecilia. Y también agradezco por la participación y también invito a todos ustedes a iniciar o continuar con el desarrollo de la fase de identificación de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Muchas gracias, buen día. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Mariela, por tu participación en este evento. Agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, periodo 2022-2024, que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan más consultas, tienen el correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantallas para hacerle llegar a la Dirección General de Abastecimiento. El video de la conferencia será publicado en el canal del YouTube del MEF y finalmente los invitamos a suscribirse al canal y poder recibir las notificaciones y las alertas cada vez que subamos un video. Buenas tardes, hasta pronto.